La viuda aceptó esta autocaravana podrida como pago de su patrona, pero cuando finalmente la abrió, descubrió algo que la convertiría en la mujer más buscada de México. Durante 3 años vivió escondida, aterrorizada, sin poder confiar en nadie. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, nadie podía creer lo que había estado oculto dentro de esas paredes oxidadas todo ese tiempo. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustan las historias escalofriantes y reales como esta, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguna. Te voy a contar algo que suena demasiado extraño para ser verdad, pero así es como suceden las cosas más increíbles de la vida, ¿no es cierto? Las coincidencias imposibles, los giros del destino, esas situaciones que si te las contaran en una película dirías que son demasiado exageradas. Pero esto pasó, realmente pasó, y todo comenzó con una decisión desesperada, con una mujer que no tenía absolutamente nada que perder, y con una autocaravana vieja y podrida que nadie más quería. Su nombre era Sofía Ramírez, 38 años, viuda desde hacía apenas 6 meses, madre de 2 niñas, Lucía de 11 años y Andrea de 8. Vivía en Guadalajara, Jalisco en 1975 y estaba completamente arruinada. Déjame explicarte cómo llegó ahí, porque la vida de Sofía no siempre había sido así. Apenas 2 años antes, su vida era casi perfecta, o al menos eso parecía desde afuera. Estaba casada con Javier Ramírez, un hombre trabajador, honesto, o eso creía ella. Javier tenía un pequeño negocio de ferretería en el centro de Guadalajara. No eran ricos, pero les alcanzaba. Vivían en una casa modesta pero bonita. Las niñas iban a una escuela decente. Cenaban juntos todas las noches. Eran felices. O al menos Sofía pensaba que lo eran. Hasta que una mañana de septiembre de 1974, Javier no despertó. Infarto. Fulminante. Tenía apenas 42 años. Sofía quedó devastada, pero pensó que al menos tendrían algo: el negocio, la casa, los ahorros. Qué equivocada estaba. Resulta que Javier había estado jugando, apostando, durante años, y había acumulado deudas enormes, deudas que Sofía desconocía por completo. En cuestión de meses perdió todo. Los acreedores se llevaron el negocio, se llevaron la casa, se llevaron los muebles, todo. Sofía se mudó con sus hijas a un cuarto diminuto en una vecindad de las afueras de Guadalajara. Un solo cuarto, sin cocina propia, baño compartido con otras 6 familias, y necesitaba trabajo, urgentemente, pero no tenía experiencia en nada. Había sido ama de casa toda su vida, no había terminado la secundaria, no sabía hacer nada más que cuidar una casa y cocinar. Así que hizo lo único que pudo hacer: buscó trabajo como empleada doméstica. Y encontró uno en la casa de la señora Dolores Vega. La señora Dolores era una mujer mayor. Debía tener unos 75 años, viuda también, sin hijos. Vivía sola en una casa grande en una de las mejores colonias de Guadalajara. Era una mujer extraña. Eso fue lo primero que Sofía notó. No era cruel, no era mala, pero había algo en ella, algo triste, algo roto. Hablaba sola, constantemente, como si estuviera conversando con alguien que no estaba ahí. A veces se quedaba mirando al vacío durante horas, y en las noches Sofía la escuchaba llorar en su habitación. Un llanto profundo, desgarrador. Pero le pagaba bien. Mejor que cualquier otro trabajo que Sofía hubiera podido conseguir, y le daba comida para llevar a sus hijas, a veces ropa que ya no usaba, así que Sofía no hacía preguntas, solo limpiaba, cocinaba, cuidaba a la señora Dolores. Pasaron 6 meses así, y entonces la señora Dolores se enfermó. Era febrero de 1975. Comenzó con una tos. Luego fiebre, luego le costaba respirar.
Neumonía, dijo el doctor. A su edad era peligroso. Sofía la cuidó día y noche. Dejaba a sus hijas con una vecina y se quedaba en la casa de la señora Dolores. Le daba sus medicinas, le preparaba caldos, le cambiaba las sábanas. Pero la señora Dolores empeoraba cada día. Una noche la llamó a su habitación. Estaba muy débil, apenas podía hablar. Su piel tenía un color grisáceo, sus ojos hundidos. «Sofía», susurró con voz ronca, «necesito que me hagas un favor». «Lo que sea, señora. En mi estudio, en el cajón de abajo del escritorio, hay un sobre. Tráemelo». Sofía fue y lo trajo. Era un sobre manila grande, pesado. La señora Dolores lo abrió con manos temblorosas. Sacó varios documentos, una escritura, títulos de propiedad. «No tengo familia», dijo. «Nadie. Cuando muera, todo lo que tengo irá al gobierno, y no quiero eso. No después de todo lo que me quitaron». Sofía no entendía de qué hablaba. «He cambiado mi testamento», continuó la señora Dolores. «Esta casa, mi cuenta de banco, todo. Te lo dejo a ti». Sofía sintió que el corazón se le detenía. «Señora, yo no puedo aceptar eso». «¿Por qué no? Nadie más me cuidó como tú. Nadie más estuvo aquí cuando lo necesité. Te lo mereces». «Pero, señora, hay una condición», interrumpió la señora Dolores, y algo en su tono cambió. Se volvió más serio, más oscuro. «Hay algo más que también te voy a dejar. Y necesito que me prometas que harás exactamente lo que te voy a pedir». «¿Qué cosa?». La señora Dolores tosió. Una tos húmeda y dolorosa. Cuando pasó, continuó. «Tengo una autocaravana. Bueno, la tenía mi esposo. Está guardada en una bodega en las afueras de la ciudad. Hace más de 20 años que nadie la usa. Debe estar hecha un desastre». «¿Una autocaravana?». «Sí, una de esas casas rodantes. Mi esposo la compró en los años 50. Íbamos a viajar por todo México cuando se jubilara. Pero murió antes de que pudiéramos hacerlo, y yo nunca tuve el valor de venderla, ni siquiera de mirarla». Hizo otra pausa. Respiraba con dificultad. «Esa autocaravana también es tuya, pero hay algo dentro. Algo que dejé ahí hace mucho tiempo, y necesito que me prometas que nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, se lo mostrarás a nadie, ni a la policía, ni a las autoridades, a nadie. ¿Me entiendes?». Sofía sintió un escalofrío. «Señora, me está asustando. ¿Qué hay ahí dentro?». «Prométemelo primero. No puedo prometer algo sin saber qué es». La señora Dolores la miró con una intensidad que Sofía nunca había visto en ella. «Si lo encuentras y decides que no puedes guardarlo, entonces quémalo, destrúyelo, pero nunca, nunca se lo entregues a nadie, especialmente no al gobierno. ¿Me lo prometes?». Sofía no sabía qué decir. Todo esto sonaba descabellado, peligroso incluso, pero la señora Dolores la había ayudado. Le había dado trabajo cuando nadie más lo haría. Le había dado esperanza cuando no tenía ninguna. «Se lo prometo», dijo finalmente. La señora Dolores pareció relajarse. Cerró los ojos. «Gracias, gracias, Sofía. Eres una buena mujer, mejor de lo que yo fui». 3 días después, la señora Dolores murió. El funeral fue pequeño. Solo estuvieron Sofía, un sobrino lejano que vino por cortesía, y el sacerdote. Una semana después, Sofía fue citada en la notaría. El abogado leyó el testamento. Tal como la señora Dolores había dicho, le dejaba todo a Sofía. La casa, la cuenta de banco que tenía aproximadamente 80,000 pesos, una fortuna para esa época, los muebles y la autocaravana, guardada en una bodega cuya dirección estaba en los documentos. El sobrino lejano protestó. Dijo que era un fraude, que Sofía había manipulado a la señora Dolores. Pero el testamento era legal. Había sido redactado por un abogado respetable, firmado ante notario. No había nada que pudiera hacer. Sofía no podía creerlo. De pronto,
De estar en la miseria absoluta tenía una casa, dinero, seguridad para sus hijas. Era como un milagro. Se mudó con Lucía y Andrea a la casa de la señora Dolores. Era enorme comparada con el cuarto donde habían estado viviendo. Las niñas finalmente tenían su propia habitación. Había una cocina de verdad, un jardín. Por primera vez en más de un año, Sofía sintió que podía respirar. Pero había algo que la inquietaba: la autocaravana. Y lo que la señora Dolores había dicho sobre ella. Hay algo dentro, algo que dejé ahí hace mucho tiempo. ¿Qué podía ser? Durante 2 semanas, Sofía trató de no pensar en ello. Tenía demasiadas cosas que hacer: arreglar la casa, inscribir a las niñas en una nueva escuela, adaptarse a su nueva vida. Pero la curiosidad la carcomía, y finalmente, una tarde de marzo, decidió ir a la bodega. La dirección estaba en las afueras de Guadalajara, una zona industrial, bodega número 47. Sofía llegó con la llave que el abogado le había dado. La bodega era grande, de metal corrugado. Hacía calor ahí dentro a pesar de que era marzo, y en el centro, cubierta con una lona vieja y polvorienta, estaba la autocaravana. Sofía caminó lentamente hacia ella, retiró la lona, y ahí estaba, una autocaravana vieja, muy vieja, de los años 50, tal como la señora Dolores había dicho. Era del tipo que solía verse en las películas estadounidenses de esa época, toda de metal, con formas redondeadas, pintada de blanco y turquesa, aunque la pintura estaba descascarada y oxidada en muchos lugares. Las llantas estaban desinfladas, las ventanas sucias. Parecía que en cualquier momento se caería a pedazos. Sofía probó la puerta. Estaba cerrada con candado. Revisó las llaves que tenía. Una de ellas abrió el candado. Giró la manija y empujó la puerta. Chirrió horriblemente. El olor que salió era asqueroso, a humedad, a moho, a algo muerto. Sofía se tapó la nariz y entró. El interior estaba oscuro, polvoriento. Había telarañas por todas partes. El suelo estaba cubierto de excremento de ratones. Había una pequeña cocina en un lado, un área de estar con asientos que se convertían en cama, y al fondo una puerta que conducía a lo que probablemente era un baño o un closet. Todo estaba viejo, destruido. Cualquiera diría que era basura. Sofía exploró lentamente. No veía nada fuera de lo ordinario. Solo muebles viejos, trastes rotos, ropa podrida en un armario. Se preguntó si tal vez la señora Dolores estaba senil, si había imaginado que había algo importante ahí, y entonces, mientras revisaba debajo de uno de los asientos, encontró algo. Una tabla del suelo que estaba suelta. La levantó, y debajo había un compartimento oculto. Y dentro del compartimento había una caja de metal, del tamaño de una maleta pequeña. El corazón de Sofía latía con fuerza. Con manos temblorosas sacó la caja. Era pesada, tenía un candado. Probó las llaves que tenía. Ninguna funcionaba. Buscó algo con que romper el candado. Encontró una palanca vieja en un rincón de la bodega. Después de varios golpes, el candado cedió. Sofía abrió la caja, y lo que vio la dejó paralizada. Dinero. Montones y montones de dinero. Billetes viejos, de diferentes denominaciones. Algunos parecían tener décadas de antigüedad, pero había más. Joyas, collares, anillos, pulseras, broches, todos se veían antiguos, valiosos. Y en el fondo de la caja, envueltos en un paño de terciopelo negro, había documentos. Sofía los sacó con manos temblorosas. Eran títulos de propiedad, de casas, de terrenos, en diferentes partes de México, y había algo más. Fotos, fotos viejas en blanco y negro. Sofía las miró y sintió que el aire se le iba de los pulmones. En las fotos aparecía un hombre, elegante, con uniforme, un uniforme militar, y junto a él una mujer joven y hermosa. Sofía
reconoció a la mujer. Era la señora Dolores, pero mucho más joven. Debía tener unos 20 años en esas fotos. Estaban sonriendo, abrazados, parecían enamorados, y al reverso de una de las fotos, escrito con tinta descolorida, había una fecha, 1942, y un nombre, Coronel Friedrich Müller. Sofía dejó caer la foto. Friedrich Müller, un nombre alemán, 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Su mente comenzó a conectar las piezas. La señora Dolores, el dinero, las joyas, los documentos, las fotos con un oficial alemán. Y entonces recordó algo. Había leído sobre ello en algún momento, sobre cómo después de la Segunda Guerra Mundial muchos nazis huyeron a países de América Latina, México, Argentina, Brasil, Paraguay. Algunos llegaron con fortunas robadas, arte, joyas, oro, todo saqueado de las víctimas del Holocausto. Era posible. ¿La señora Dolores había estado involucrada con un nazi? Sofía se sentó en el suelo sucio de la autocaravana, sosteniendo esas fotos, sintiendo que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada. Revisó los documentos con más detenimiento. Había un pasaporte. Era viejo, con foto de un hombre que Sofía reconoció como el mismo de las fotografías. Pero el nombre en el pasaporte no era Friedrich Müller, era Fernando Vega. Vega, el mismo apellido de la señora Dolores. Sofía sintió que la habitación daba vueltas. Fernando Vega, el esposo de la señora Dolores, era el mismo hombre. Friedrich Müller había cambiado su identidad, había huido a México después de la guerra, se había casado con Dolores y había vivido aquí, escondido durante décadas. ¿Quién había sido realmente? ¿Qué había hecho durante la guerra? Sofía siguió revisando. Había más documentos, algunos en alemán, que ella no podía leer, pero había uno en español, una carta, escrita por la señora Dolores, sin fecha, pero el papel estaba amarillento y quebradizo. La carta decía: «A quien encuentre esto, mi nombre es Dolores Vega, antes Dolores Montoya, y cometí el peor error de mi vida. Conocí a Friedrich en 1940, cuando él llegó a México como parte de una delegación comercial alemana. O al menos eso es lo que me dijo. Era encantador, guapo, educado. Me enamoré como tonta. Nos casamos en 1942. Yo tenía 20 años. Él tenía 35. No fue sino hasta años después que descubrí la verdad. ¿Quién era realmente? Lo que había hecho. Intenté dejarlo. Amenacé con denunciarlo. Pero me dijo que si lo hacía, me acusaría de ser su cómplice. Que tenía documentos que probaban que yo sabía todo desde el principio. Que me enviarían a prisión también. Tenía miedo, tanto miedo. Así que me quedé. Vivimos juntos durante 30 años. 30 años de mentiras, de horror, de saber que el hombre que dormía a mi lado era un monstruo. Cuando murió en 1972, pensé que finalmente sería libre, pero no lo soy, porque sé lo que hay aquí. Sé que este dinero, estas joyas, estas propiedades, todo fue robado, de personas inocentes, de familias judías, de gente que fue asesinada en los campos. He vivido con esta culpa durante años, pero no tuve el valor de hacer lo correcto, de denunciarlo, de devolver lo que fue robado. Soy una cobarde y ahora estoy muriendo y tengo que tomar una decisión. Si entrego todo esto a las autoridades, será confiscado por el gobierno. Y el gobierno mexicano es corrupto. Se lo quedarán, lo venderán, lo usarán para su beneficio. Las víctimas nunca verán justicia. Así que he decidido dejar todo en manos de alguien en quien confío, alguien que es buena, que es honesta, que merece una segunda oportunidad en la vida. Sofía, si estás leyendo esto, tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte con todo, nadie sabrá nunca de dónde vino.
Puedes usarlo para darles una buena vida a tus hijas, para asegurarte de que nunca pasen hambre, nunca sufran como tú has sufrido, o puedes tratar de hacer lo correcto, de encontrar a los descendientes de las víctimas, de devolverles lo que les fue robado. Pero si eliges ese camino, ten cuidado, porque hay personas que aún buscan estos tesoros, personas peligrosas, y si descubren que lo tienes, vendrán por ti. La decisión es tuya. Perdóname por ponerte en esta posición. Dolores. Sofía dejó caer la carta. Se quedó sentada ahí, en el suelo de esa autocaravana podrida, rodeada de una fortuna robada, sintiendo el peso de una decisión imposible. ¿Qué debía hacer? Si se quedaba con el dinero, estaría beneficiándose del sufrimiento de personas inocentes, de familias que fueron destruidas, de niños que fueron asesinados. Pero si trataba de devolverlo, ¿cómo? ¿A quién? ¿Y qué pasaría si las personas equivocadas se enteraban? Sofía cerró la caja. Volvió a colocar la tabla del suelo en su lugar. Salió de la autocaravana. Cerró todo con llave y se fue a casa. Durante 3 días no durmió, no comía, no podía pensar en otra cosa. Lucía y Andrea notaron que algo andaba mal. «Mamá, ¿estás bien?», preguntaba Lucía. «Sí, mi amor, solo estoy cansada». Pero no estaba cansada, estaba aterrorizada. Y finalmente tomó una decisión. No se quedaría con el dinero. No podía. No después de saber de dónde venía, pero tampoco sabía cómo devolverlo. No tenía los recursos, los conocimientos, las conexiones. Así que decidió pedir ayuda. Buscó en el directorio telefónico y encontró el número de la Embajada de Israel en la Ciudad de México. Llamó. «Embajada de Israel, buenos días». «Buenos días. Yo necesito hablar con alguien sobre algo relacionado con el Holocausto». Hubo una pausa. «Un momento, por favor». La transfirieron. Un hombre contestó. Hablaba español con acento. «Soy el secretario Goldberg. ¿En qué puedo ayudarle?». Sofía respiró hondo. «Mi nombre es Sofía Ramírez. Vivo en Guadalajara y encontré algo que creo perteneció a víctimas del Holocausto. No sé qué hacer con ello». Otra pausa. «¿Qué tipo de cosas encontró, señora Ramírez?». «Dinero, joyas, documentos. Todo estaba escondido por alguien que creo fue un nazi que vivió aquí después de la guerra». «Entiendo. Esto es muy serio, señora Ramírez. ¿Podría venir a la Ciudad de México? Me gustaría hablar con usted en persona. Yo no sé si pueda. Tengo 2 hijas pequeñas. No puedo dejarlas solas. Entonces enviaremos a alguien a Guadalajara. ¿Le parece bien?». «Sí, gracias». Le dio su dirección y acordaron una reunión para la próxima semana. Sofía colgó, sintiendo un poco de alivio. Había dado el primer paso, pero lo que no sabía es que esa llamada acababa de ponerla en el radar de personas muy peligrosas. Porque verás, las líneas telefónicas en México en 1975 no eran seguras. El gobierno escuchaba, especialmente las llamadas a embajadas extranjeras. Y había personas en el gobierno mexicano que tenían secretos que proteger, personas que habían ayudado a nazis a esconderse en México después de la guerra, personas que se habían beneficiado de ello, que habían recibido sobornos, favores, y no querían que esos secretos salieran a la luz. 3 días después de la llamada de Sofía, 2 hombres tocaron a su puerta. No eran de la embajada. Vestían trajes oscuros. Tenían la mirada fría y mostraron credenciales del gobierno. «Señora Ramírez, necesitamos hablar con usted». Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Sobre qué? Sobre una llamada que hizo hace unos días, a la Embajada de Israel. Sofía pensó rápido. «No sé de qué me hablan». «No mienta, señora. Las llamadas a embajadas se monitorean. Sabemos exactamente lo que dijo y sabemos lo que encontró». «No encontré nada». Uno de los hombres sonrió.
Era una sonrisa sin calidez alguna. Señora Ramírez, puede hacer esto de dos maneras, la manera fácil o la manera difícil. La manera fácil es que nos entregue todo lo que encontró en la autocaravana de la señora Vega, y todos nos olvidamos de esto. Usted sigue con su vida, sus hijas siguen seguras. La amenaza era clara. ¿Y si no lo hago?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Entonces las cosas se pondrán complicadas, muy complicadas. Sofía miró hacia dentro de su casa. Lucía y Andrea estaban en su habitación jugando, ajenas a lo que estaba pasando. Pensó en la señora Dolores, en su carta. Si descubren que lo tienes, vendrán por ti. Tenía razón. Denme un día, dijo Sofía, para recuperarlo. Lo tengo guardado en otro lugar. Los hombres se miraron entre sí. 24 horas, dijo uno. Ni un minuto más. Y señora Ramírez, no intente hacer algo estúpido, como huir o llamar a alguien. Estaremos vigilando. Se fueron. Sofía cerró la puerta y se dejó caer contra ella, temblando. ¿Qué iba a hacer? Si les daba lo que querían, todo habría sido en vano. El dinero y las joyas terminarían en manos de gente corrupta. Las víctimas nunca verían justicia. Pero si no lo hacía, sus hijas corrían peligro. Esa noche no durmió. Se quedó despierta, pensando, tratando de encontrar una salida. Y entonces se le ocurrió algo. Una idea loca, desesperada. Pero tal vez, solo tal vez, podría funcionar. A la mañana siguiente le pidió a su vecina que cuidara a las niñas. Solo por unas horas. Tengo que hacer unos trámites. Fue a la bodega, subió a la autocaravana, recuperó la caja, pero no la llevó a casa, la llevó a otro lugar, a la oficina del periódico más importante de Guadalajara. Entró directamente a recepción. Necesito hablar con un periodista. Es urgente. Tengo una historia sobre nazis que vivieron en México después de la guerra. La recepcionista la miró con escepticismo. ¿Tiene pruebas? Sofía puso la caja sobre el mostrador. Tengo todas las pruebas que necesitan. 20 minutos después, estaba sentada en una oficina con un periodista llamado Eduardo Maldonado. Eduardo tenía unos 40 años. Lentes gruesos. Una manera de ser intensa. Era el tipo de periodista que vivía para las historias grandes. Sofía le contó todo. Sobre la señora Dolores, sobre la autocaravana, sobre lo que había encontrado. Le mostró los documentos, las fotos, el dinero, las joyas. Eduardo estaba atónito. Esto es enorme. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que un criminal de guerra vivió aquí durante 30 años sin que nadie lo supiera. Y significa que hay gente en el gobierno que lo ayudó. Exactamente. Señora Ramírez, si publicamos esto, va a causar un escándalo, a nivel nacional, tal vez internacional. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Porque si no lo hacemos público, gente poderosa se va a quedar con todo esto, y las víctimas nunca verán justicia. Eduardo asintió. Pero tiene que entender que esto la pondrá en peligro, a usted y a sus hijas. Hay personas que no querrán que esta historia salga. Ya estoy en peligro. Vinieron a mi casa ayer. Me amenazaron. Le contó sobre los dos hombres, sobre las 24 horas que le habían dado. Eduardo silbó. Entonces no tenemos mucho tiempo. Necesito fotografiar todo esto, documentarlo, y tenemos que publicarlo mañana, en la edición de la mañana, antes de que puedan detenerlo. ¿Puede hacerlo? Puedo intentarlo. Pero señora Ramírez, después de que esto se publique, su vida va a cambiar. Dramáticamente. ¿Está preparada para eso? Sofía pensó en sus hijas, en la vida que quería para ellas, una vida construida sobre cimientos honestos, no sobre dinero manchado de sangre. Estoy preparada. Trabajaron toda la tarde.
Eduardo fotografió cada documento, cada pieza de evidencia, escribió la historia, consultó con su editor. Y esa noche, mientras Guadalajara dormía, los periódicos estaban siendo impresos. Con la historia de Sofía Ramírez en primera plana, el título decía: Nazi vivió en Guadalajara durante 30 años. Fortuna robada descubierta. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, los dos hombres estaban esperándola. «Se acabó el tiempo, señora Ramírez. ¿Dónde está?» Sofía los miró directamente a los ojos. «Leí en el periódico mañana». La cara de uno de los hombres se puso roja. «¿Qué hizo?» «Lo que tenía que hacer». El hombre dio un paso hacia ella, amenazante, pero el otro lo detuvo. «Ya es demasiado tarde», dijo. «Si le hacemos algo ahora, solo confirmaremos que todo es verdad». Se fueron. Pero antes de irse, uno de ellos se volteó. «Esto no termina aquí, señora Ramírez. No termina aquí». A la mañana siguiente, la historia explotó. Todos en Guadalajara estaban hablando de ello. Luego los periódicos nacionales la recogieron. Luego los internacionales. México refugió a criminales nazis. Fortuna del Holocausto descubierta en Guadalajara. Viuda expone red de protección a nazis. Sofía se convirtió en una celebridad instantánea, pero no del tipo que quería ser. Reporteros acampaban afuera de su casa. La llamaban a todas horas. Querían entrevistas, fotos, y no todos la apoyaban. Muchos la criticaban. ¿Por qué no se quedó con el dinero y ya? Está poniendo en riesgo la reputación de México. Es una traidora. Pero también había otros que la apoyaban, que la llamaban valiente, heroica. La embajada de Israel emitió un comunicado agradeciéndole. Dijeron que las joyas y el dinero serían evaluados y, en la medida de lo posible, devueltos a los herederos de las víctimas. El gobierno mexicano no tuvo más remedio que abrir una investigación. Encontraron evidencia de que al menos 20 oficiales nazis habían vivido en México después de la guerra, con la ayuda de funcionarios corruptos. Algunas personas fueron arrestadas, otras huyeron, pero el escándalo fue enorme. Y Sofía estaba en el centro de todo. Durante 3 meses, su vida fue un caos absoluto. No podía salir sin ser reconocida. No podía llevar a sus hijas a la escuela sin que las señalaran. Recibía amenazas, cartas anónimas diciéndole que la matarían. Que matarían a sus hijas. Tuvo que contratar seguridad, algo que nunca había imaginado que necesitaría, y entonces, cuando parecía que las cosas no podían empeorar, recibió una visita. Un hombre mayor, debía tener unos 70 años, delgado, con una mirada profundamente triste. Dijo que su nombre era Samuel Goldstein, que había sobrevivido a Auschwitz, que su familia completa había muerto ahí. Y que una de las joyas que Sofía había encontrado, un collar con un colgante en forma de estrella, había pertenecido a su madre. Había visto la foto en el periódico. Lo reconoció inmediatamente. Le mostró a Sofía una foto vieja, de su madre usando ese mismo collar. Sofía lloró. Samuel lloró. «Pensé que todo se había perdido», dijo Samuel con voz quebrada. «Todo lo que eran, todo lo que tenían, pero esto es un pedazo de ella, un pedazo de mi familia». Le devolvieron el collar. Fue una de las pocas piezas que pudieron rastrearse a una víctima específica, y en ese momento Sofía supo que había hecho lo correcto. Sí, su vida era más difícil ahora. Sí, había puesto en riesgo a su familia. Sí, tenía que lidiar con amenazas y críticas y caos, pero había hecho lo correcto, había elegido la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre el silencio, y eso significaba algo. Los meses pasaron. El escándalo comenzó a calmarse. Los reporteros dejaron de acampar fuera de su casa. Las amenazas disminuyeron. Sofía vendió la casa de la señora Dolores. No se sentía bien quedársela. El dinero que recibió
fue suficiente para comprar una casa más pequeña, pero cómoda, para asegurarse de que sus hijas tuvieran educación. La autocaravana la donó a un museo que estaba documentando la historia de nazis en América Latina. Y lentamente, muy lentamente, su vida volvió a algo parecido a la normalidad. Pero nunca fue la misma. No después de todo lo que había visto, todo lo que había aprendido, todo lo que había tenido que enfrentar. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque 3 años después, en 1978, Sofía recibió otra visita. Un hombre joven, de unos 30 años. Se presentó como David Müller. Sofía reconoció el apellido inmediatamente. ¿Müller? ¿Como Friedrich Müller? Era mi abuelo. Sofía sintió que el mundo se detenía. Tu abuelo fue un criminal de guerra. Lo sé. Y he vivido con esa vergüenza toda mi vida. David explicó que había nacido en Argentina. Su padre, el hijo de Friedrich, había huido ahí después de que su padre muriera en México. Mi padre me crió con mentiras. Me dijo que mi abuelo había sido un héroe de guerra, un hombre honorable. No fue hasta que vi tu historia en los periódicos internacionales que supe la verdad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sofía. Porque quería disculparme, en nombre de mi familia, por lo que hizo mi abuelo, por el sufrimiento que causó, y porque quería que supieras que no todos nosotros somos como él. Sofía no sabía qué decir. También quería darte esto. David sacó un sobre. Adentro había una foto. Era de Friedrich Müller, pero no era una foto de guerra. Era una foto de él como un niño, tal vez de 10 años, sonriendo, inocente. ¿Por qué me das esto?, preguntó Sofía. Porque quiero que recuerdes que incluso los monstruos fueron niños alguna vez, y que todos tenemos la capacidad de elegir qué tipo de personas nos convertimos. Mi abuelo eligió el mal, tú elegiste el bien, y esa diferencia es lo que define a la humanidad. David se fue, y Sofía se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo, pensando en las decisiones, en las consecuencias, en cómo una sola elección puede cambiar el curso de una vida, de muchas vidas. Si la señora Dolores hubiera elegido denunciar a su esposo cuando descubrió quién era realmente, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Si Sofía hubiera elegido quedarse con el dinero, habría vivido cómodamente, pero habría vivido con la culpa. Y si David hubiera elegido esconderse de la verdad sobre su abuelo, habría vivido en la negación. Pero todos ellos, a su manera, habían hecho elecciones, y esas elecciones definieron quiénes eran. Sofía Ramírez vivió el resto de su vida en Guadalajara. Nunca se volvió a casar. Se dedicó a sus hijas, a su comunidad. Daba charlas en escuelas sobre la importancia de la verdad y la justicia. Lucía y Andrea crecieron. Se convirtieron en mujeres fuertes, educadas, conscientes de la historia de su familia, y aunque hubo momentos difíciles, momentos en que Sofía se preguntaba si había hecho lo correcto al exponer todo, siempre llegaba a la misma conclusión. Sí, había hecho lo correcto. Porque algunas cosas son más importantes que la comodidad, más importantes que la seguridad, más importantes incluso que la propia vida, la verdad, la justicia, la dignidad de las víctimas. Esas cosas valen la pena luchar por ellas. Sofía murió en 2019, a los 82 años. En su funeral había docenas de personas, muchas que ella ni siquiera conocía, descendientes de víctimas del Holocausto que vinieron a agradecerle por lo que había hecho. Historiadores que habían usado su historia para educar a nuevas generaciones, activistas que la consideraban una inspiración, y David Müller estaba ahí también, ahora un hombre mayor, con sus propios hijos. Tu madre cambió mi vida, le dijo a Lucía en el funeral. Me enseñó que es posible elegir ser diferente, ser mejor, a pesar de dónde vengas, a pesar de lo que tu familia haya hecho. Y esa
al final, es la verdadera lección de esta historia. No es sobre nazis, no es sobre tesoros escondidos, no es sobre autocaravanas podridas, es sobre elecciones. Todos los días, todos enfrentamos elecciones, pequeñas y grandes, elecciones sobre qué tipo de personas queremos ser. Podemos elegir la comodidad sobre la integridad. Podemos elegir el silencio sobre la verdad. Podemos elegir lo fácil sobre lo correcto. O podemos elegir como Sofía. Podemos elegir la valentía. Podemos elegir la honestidad. Podemos elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. Incluso cuando todo el mundo te dice que estás loco, porque al final lo único que realmente poseemos es nuestra integridad. Todo lo demás, el dinero, la fama, la comodidad, puede ser quitado, puede desaparecer, puede perderse, pero tu carácter, quién eres en lo profundo de tu alma, eso nadie te lo puede quitar, a menos que tú se lo permitas. La señora Dolores vivió 30 años con un secreto que la destruyó por dentro, 30 años de culpa, de vergüenza, de saber que estaba viviendo una mentira, y murió sin haber tenido el valor de hacer lo correcto ella misma. Pero le dio esa oportunidad a Sofía, y Sofía la tomó. No porque fuera fácil, no porque fuera seguro, no porque fuera conveniente, sino porque era lo correcto, y a veces eso es suficiente. A veces hacer lo correcto es la única razón que necesitas. Hoy en día, la historia de Sofía Ramírez se enseña en algunas escuelas de México. Se usa como ejemplo de integridad, de valentía civil. La autocaravana todavía está en exhibición en un museo de la Ciudad de México, con una placa que cuenta la historia completa. Y en Guadalajara hay una pequeña plaza que lleva su nombre, Plaza Sofía Ramírez. No es grande, no es famosa, pero está ahí, un recordatorio de que la gente común puede hacer cosas extraordinarias, de que no necesitas ser rico, o poderoso, o especial para cambiar el mundo. Solo necesitas tener el valor de hacer lo correcto cuando se te presenta la oportunidad. Esa oportunidad puede venir de la manera más inesperada, como una autocaravana podrida que nadie más quiere, como una caja de metal llena de secretos oscuros, como una decisión imposible que tienes que tomar en un momento de crisis. Y en ese momento tienes que elegir. ¿Quién quieres ser? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué historia quieres que tus hijos cuenten sobre ti? Sofía Ramírez eligió bien, y esa elección resonó a través de décadas. Tocó vidas que ella nunca conoció. Cambió el mundo de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Todo porque tuvo el valor de abrir esa puerta oxidada, de mirar dentro de esa caja y de hacer lo correcto con lo que encontró. Así que te pregunto, si tú te encontraras en una situación similar, ¿qué harías? ¿Elegirías la comodidad o la integridad? ¿El silencio o la verdad? ¿Lo fácil o lo correcto? Espero que cuando llegue tu momento, si es que llega, elijas como Sofía, porque el mundo necesita más personas como ella. Personas que están dispuestas a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Personas que entienden que algunas cosas son más importantes que la propia seguridad. Personas que tienen el valor de decir la verdad, incluso cuando esa verdad es peligrosa. Esas son las personas que cambian el mundo. Una decisión valiente a la vez. Si has llegado hasta aquí y disfrutaste esta historia, tengo algo que decirte. Estoy seguro de que te encantará la siguiente aún más. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque esta otra historia podría ser aún más impactante. Nos vemos allá.